Buenos días, chicas. Bueno, aquí tenéis un poco más de spoiler. Vamos. Bueno, hoy tengo cositas que hacer. Tengo que ir a la policía a cambiar el DNI, la dirección y tal. Y luego voy a pasear un poquito por Manresa con mi suegra. Vamos a comer por ahí y tal. Bueno, la cuestión es que he pensado que como vamos a hacer cositas, pues digo, voy a intentar grabar un blog diario, ¿vale? Así que, bueno, este es el inicio del día, son las 8 de la mañana. Voy a comenzar por hacerme el skincare y luego me maquillaré, ¿vale? Primero me hago el skincare, me visto y me maquillo. Así le damos tiempo a que el skincare se absorba bien, ¿vale? Y bueno, vamos a pasar un disco desmaquillante fresquito con agua micelar. Yo tengo la cara completamente limpia. Ayer me hice por la noche la doble limpieza y me hice mi skincare de esto. Y me he lavado la cara, pero siempre me gusta para refrescar. Como no me he podido traer el coche, ya sabéis, por el tema del tratamiento y tal, esta tarde, por cierto, hoy somos miércoles, esta tarde Tarlinchis va a recoger a mi sobrino y mi sobrino nos va a hacer el favor de traerlo y luego lo llevaremos para su casa. Porque si no, es que no quiero tener el coche donde yo no lo vea, ¿sabéis? Así que bueno, para cuando de esto, pues ya lo tengo aquí y ya de esto. Bueno, vamos a continuar. Mirad, estoy utilizando una nueva rutina de skincare de la marca Sigly, ¿vale? Me lo compré ayer en la farmacia, no es colaboración, sabéis que si lo es, os lo digo. Y es de la misma marca de la protección solar que yo vengo utilizando desde que me diagnosticaron del linfoma, porque es de productos naturales, es vegano, es menos, tiene menos cosas raras, ¿sabéis? Que todos tienen, pero unos más que otros. Y pues yo quiero cosas cuanto más, lo más sanas posible, mejor, porque al final nuestra piel también nos habla y como tengo tanta deshidratación por el tema del tratamiento, pues me fui a la farmacia ya desde el principio, cuando empezamos a venir a ver nuestro nuevo hogar, que justo tengo cerca una farmacia, menos mal, porque la que tenía de confianza en Rubí, donde vivía, pues obviamente ya no puedo ir cada día. Evidentemente, a ver, podría ir si cogiera el coche y me fuera para allí, pero no. No va a ser el caso de ir todos los días, pero evidentemente las veces que vayamos a Rubí o a Sabadell me pasaré a saludarlos. Mirad, este es el serum. Me encanta que viene así como con su pipeta. Y vamos a poner poquito, me dijo que con un par de esto ya estaba porque era muy denso. Uy, total, que con esto ya tenemos. Esta marca, el serum este es muy cariñosito, la verdad. Eh, pero la chica me dijo que era muy bueno, que se vendía mucho, que la gente repetía. Además, he estado investigando y se fabrica aquí en Barcelona y son productos de skincare españoles, que eso también hace que se encarezca un poco. Pero si podemos apoyar a una marca que es vegana, que tiene mejores ingredientes, no, como decir, no iba a decir, o sea, que tiene mejores, ay, que no me sale. Bueno, sí, ingredientes, mejor fórmula, más cuidadosa con la piel y el medio ambiente y tal, pues oye, mucho mejor, ¿no? Es que además se absorbe que da gusto, ¿eh? Y ahora vamos con la cremita hidratante, que también estaba el serum de este, pero la chica me dijo que era mejor este, que esto como crema es mejor que la de este, pero el serum de este era un pelín menos hidratante. Entonces, bueno, mirar, no tienen apenas olor, ¿vale? Porque al ser más naturales, sabéis que cuando tienen olores es porque llevan perfumes y los perfumes, los olores están muy bien, pero ya sabemos que son tóxicos. Y yo con el tema del linfoma, la verdad que estoy un poco rayada con todo lo que me pongo, incluso con lo que he tocado, lavarme rápido las manos. De hecho, me compré los geles hidroalcohólicos, los llevo en el bolso, porque nenas, voy con miedo de coger cualquier cosa en algún sitio. Además, como no tengo coche, hoy me embarco a moverme en bus por una ciudad que no conozco, pero mi suegra ya la conoce más o menos porque ella ya lleva unas 3 semanitas
Y va a venir a donde la policía y luego nos vamos a ir a pasear, a enseñarme un poquito algunas cosas como más referentes. Y por supuesto que os voy a grabar, por eso estoy haciendo el vlog diario. Y bueno, son 6 minutos, espero no estar aburriendo a nadie. Voy a terminar de ponerme la crema y voy a ver qué me pongo de agua. Sunshine, sunshine, sunshine. I think I found it now. What I've been looking for. Isn't it beautiful? It's got my head all up in the clouds. I think I found it now. Everything I want might be a miracle. I know I'm never coming down. I don't gotta worry about a single thing. I can feel the light coming down on me. Sunshine on my face. I got sunshine on my face. I don't gotta care in the world right now. Higher than the ceiling, breaking through the clouds. Sunshine on my face. I got sunshine on my face. Yeah. I got sunshine. I got sunshine. I got sunshine. I gotta let you know. It's so incredible. I'm finally letting go. Up, up and away, yeah, we go. I found my flow right on time. And now I know what it feels like to shine like gold. Up, up and away, yeah, we go. I don't gotta worry about a single thing. I can feel the light coming down on me. Sunshine on my face. I got sunshine on my face. I don't gotta care in the world right now. Higher than the ceiling, breaking through the... Bueno, y así es como me ha quedado el make-up y el outfit check. Me he puesto esta básica gris y este último pantalón que me compré. Y me he puesto el conjunto que me regaló Maca del collar con la pulserita. Y nada, ahora me voy a poner un poco de brumita. Voy a poner esta, la 39, que huele súper bien. Menudo spoiler os estoy haciendo, chicas. Yo ya no sé para dónde enfocar para que se vea menos, pero bueno. Es lo que hay. Ya mismo veréis el house tour. Estamos deseándolo, amigas. Y nada, este es mi outfit check. Aquí hace muchísima, muchísima calor, amigas. Así que me llevo una botella de agua de 750 mililitros. Y si se me acaba, pues bueno, como voy a estar por allí paseando con mi suegra y demás, pues ya estaré refrescándome, porque si no, lo paso mal. Uno de los efectos del tratamiento que no se me van es el tema de la sequedad, de muchísima sed, el cansancio, el sueño, pinchazos por el cuerpo, en fin, y de vez en cuando algunas que otras cosas más. Y también el tema emocional, me está también dando mucho el tema emocional últimamente. Yo no sé si es por la mudanza, pero bueno, la verdad es que el tema de la mudanza ha sido bastante estrés, pero ya está prácticamente listo, por eso ya mismo lo podéis ver. Esto que veis detrás es mi burra, la que ya tenía en mi anterior despacho. Y bueno, ya estoy lista para irme a la policía para cambiar la dirección del DNI y para ir a pasear con mi suegri. Bueno, chicas, comienza la aventura Manresil. Como es Manresa, pues Manresil. Y nada, vamos a la parada del bus. Ya me he asesorado con mi suegra, que ella ya lleva 3 semanas, me parece, por aquí viviendo. Y ella me va a asesorar bien. La verdad es que donde vivía antes, en Rubí, tenía la parada del bus abajo. Aquí tengo que caminar, pero bueno, no pasa nada, chicas. Mirad, os voy a enseñar esta imagen porque es que es preciosa. Hay una iglesia o no sé. Mirad, a ver si os lo puedo enseñar bien. Mirad, qué bonito. Justo por aquí. No me digáis. Me parece precioso, amigas. ¿Qué os digo? Bueno, voy a la parada y a ver la aventura cómo va. Ha llegado nuestro bus. Vamos a subir. Bueno, ya vamos subidas en el bus. Tenemos 8 paraditas para llegar a nuestro destino.
Bueno, chicas, ya hemos bajado del bus. Me he pasado una parada, pero bueno, no pasa nada. Eran 4 minutos caminando, así que ni tan mal. Y ya estoy llegando. Vamos con tiempo. A mí me gusta ir con tiempo, que no tener que ir con la prisa. Tenía la cita a las 10:30, son las 10 en punto. Así que genial, chicas. Esto me dice que está por aquí. Uf, hace un solazo increíble. Así que bueno, así ya lo veo. Ya veo la polis. Así que nada, voy a ir a ver si me atienden ya. No sé, voy con cita previa. Pero si no tienen gente, pues a veces te atienden antes, ¿no? No sé. Bueno, pues vamos a ello. Bueno, chicas, 10:30 y trámite DNI hecho. Ya lo tenemos hecho, así que llegando antes, te atienden antes. Así que genial. No os lo enseño, evidentemente, porque no creo que haga falta. Pero bueno, voy a ver por dónde está mi suegri, que hemos quedado por aquí. Aunque no sé si habrá llegado o no, porque tengo WhatsApps y no los he leído, porque claro, estás ahí hablando con el policía, no vas a estar con el móvil, ¿sabes? Pero bueno, vamos a ver qué le queda para llegar. Bueno, pues efectivamente la suegri viene tarde, como siempre. Ya sabéis que mi suegra es muy meonceta. Y nada, ella tiene a 2 paradas de donde ella vive aquí. Pero claro, los autobuses tienen su horario y si pierdes el que tenías que haber cogido, pues te toca esperar al siguiente. Pero bueno, no pasa nada. Aquí al solecito para coger un poquito de vitaminas. Siempre con mucha protección, amigas, no nos olvidemos. Lo primero, no olvidarnos de la protección solar. Es muy importante. Así que nada, mirad, aquí hay un parque. Tranquilas, más pausadas, más bonitas. Y eso me gusta, amigas, porque justo ahora es cuando más tranquilidad necesito y creo que esta ciudad va a ser buena para nosotros y que nos hemos adaptado muy rápido, la verdad. Estamos muy contentos con nuestro nuevo hogar, con la zona, todo. De momento no tenemos ningún pero. Así que nada, ya os iremos avanzando, pero de momento está muy bien, la verdad. Y nos hemos adaptado genial, no extrañamos para nada nuestra casa. Así que eso es buenísimo. Bueno, y ahora sí parece que llega mi suegra. Por fin. Hace como una semana y pico que no la veo. Así que vamos a ver qué se cuenta la suegri. ¿A dónde te vas? Que te he visto en el parque. Mira qué guapa está. ¡Hola! Bueno, pues ahora vamos a ver qué me enseña la suegra, que ya se conoce mejor Te esto. puedo enseñar un sitio guapísimo Que estoy grabando que vlog diario. todavía no he ido ni yo, pero me he informado cómo ir y es uno de los sitios más preciosos que tiene este pueblo. Manresa, ya lo he dicho. Ah, vale. Este sí lo hemos dicho. Bueno, pues vamos a ver qué nos enseña la suegri. Bueno, aquí estamos ahora en el Parque de Plaza España y ahora ya nos metemos en lo que sería como una rambla que se llama de Pera III, Eso. donde es la zona de tiendas, comercios, bares, restaurantes. Ahí, lo que interesa, dónde gastar parné. Ay, ay.
Mirad, hay edificios muy bonitos aquí porque están haciendo obras, pero hay cosas muy bonitas. Bueno, pues ahora vamos a comer y os va a contar mi suegra por qué nos hemos enseñado lo que ha dicho que íbamos a ver tan bonito. A ver, ¿qué ha pasado? Nos ha pasado algo muy simple, que resulta que la balconada es una inmensa barriada, pero para poder ir a la balconada, que no deja de ser un grandísimo mirador donde se puede observar y disfrutar de todo el pueblo. Bueno, que nos han cambiado de mesa. Vamos a continuar. Vale, la cuestión es que es como un mirador, pero para llegar ahí hay que subir muchísima cuesta. También se puede acceder con el coche, pero claro, nosotras ahora no vamos en coche. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues nuestro gozo en un pozo. Nos hemos visto muchas cosas en el autobús para hacer reconocimiento. Y ahora pues vamos a comer, que hemos visto un sitio aquí de menú que tiene buena pinta, son la 1:30, así que yo creo que ya es hora de ñam ñam. También me está bajando el azúcar, así que es hora, amigos. Y hemos visto que tienen menú diario, ¿vale? Que no está mal. Vamos a ver qué tal. No lo entenderéis porque está en catalán, pero bueno, está a 15,90, que está bastante bien. Bueno, aquí tenemos la lechuga de mi suegra, que siempre se pide la lechuga. Ensaladita de frutas Y jaramagos. y jaramagos. Varios. Hombre, tiene muy buena pinta, ¿eh? Mirad el arrocito que me he pedido, de que era de pollo y de costillita o butifarra. Butifarra y pollo, algo así. Bueno, es de carne, chicas. Es carne. Costilla y butifarra, pero Sí. no veo pollito. Y ella también lleva pollito. Así que vamos a comer ya, que con la tontería se ha hecho más tarde todavía. Vamos a hacer la catación. Vamos a ver la catación. Está rico, ¿eh? Lleva carne. Está bueno. Bueno, el arroz estaba buenísimo, me ha acabado el plato, así que el siguiente, que era carne en salsa, lo he pedido para llevar. Y me voy a comer de postre un flan, que me encantan los flanes caseros. Así que bueno, llevamos comidita para casa. Y mi suegri se ha pedido un bacalao a la yauna. ¿Te lo vas a comer? Sí, ¿no? Porque esto que has comido ahora es jaramago. Claro, me lo voy a comer. Ah, vale. Si no me lo comieran, también me lo llevo. Eso es. Aquí no se va a quedar nada. Bueno, y mirar el bacalao a la yauna de la suegra. A mí esto no me suena a bacalao a la yauna. Es que iba a decir mirarlo bien porque eso de yauna tiene más bien. No, porque garbanzos no lleva la receta original. No. Pero bueno, aquí se la han reinventado, amigos. Eso es una receta de Hungría seguramente, ¿eh? ¿Sí? Porque lo que es aquí, el sasigruné, no van a bacallar. Y a mí me han traído aquí la carne en salsa. Y ahora después los postres. Y por aquí llegan los postres, que son flanes caseros, de vainilla era. Bueno, flan casero. Plan de huevo. No, de huevo no es, porque es más clarito. Pero bueno, seguro que está rico. Aquí y os interesa, pues aquí lo tenéis. Nosotras hemos comido muy bien. Ahora vamos a ir a la parada del bus, que vamos a volver ya para casa, que van a ser las 3. ¿Y a dónde estaba la parada del bus? Espera que me sitúe porque ahora no sé. ¿Nos hemos perdido, suegra? No, nosotros no dejamos Pedro III por nada del mundo, pero me parece que hay que retroceder. Mira, aquí hay una panadería. Yo voy a coger algo a Carlinchi. Bien hecho. Pues ya estoy en casa, se ha acabado por hoy la aventura Manresil. La verdad es que ha estado muy bien, aunque seguramente vamos a seguir haciéndolas. Dejadme en comentarios si queréis que os vaya subiendo vlogs así, descubriendo cositas por Manresa, aunque hoy ha sido sobre todo ir conociendo calles y cositas así, no os he grabado apenas nada, pero mi intención es ir a sitios bonitos de interés y enseñároslo y demás. Pero bueno, ya sabéis que también pues haciendo vlogs tampoco no grabo absolutamente todo porque en todos lados hay gente, pero bueno. Os voy a enseñar una cosita que le he traído a Carlinchis,
que había justo al lado del restaurante donde hemos comido, habían estas pedazos de monerías. Son como, bueno, son pastel de queso, ¿vale? Esta es un pastel de queso normal y me gusta porque abajo, en vez de galleta, lleva como un bizcochito, que a mí la galleta me da mucho asco. Y huele como huele, amiga. Y he cogido esta otra que lleva también manzana, que esto a Carlinchis le encanta. Y como ya sabéis que a él le encanta muchísimo el dulce, pues lo he cogido pensando en él, he cogido los dos. Yo lo probaré, pero obviamente los he cogido pensando en él, que también tenga sus cositas. Aunque también he cogido unos rascas. Y bueno, también me he cogido una barra de pan crujientita, porque para esta noche tengo pensado hacer unas pechugas de pavo y pues no sé si las meteremos en bocadillo o lo acompañaremos de alguna otra cosa, pero se me ha venido a la mente un bocadillo de pechuga de pavo a la plancha con unos pimientitos del Padrón y queso, riquísimo. Pero bueno, ya lo veréis luego qué es lo que terminamos cenando. Y también hemos entrado en Teddy y aquí en Teddy hemos entrado porque he ido con mi suegra. Me he cogido esta bandejita, ¿vale? Porque yo tengo una que la compré en Ziman, me parece, y esta la utilizo para poner los embutidos, pero se me ha roto en la mudanza, así que la he visto y he dicho, oye, pues me la llevo, porque además es igual, transparente y tal, costaba 3 euros, digo, pues genial, ¿sabéis? Y, ¿qué más? Os voy a enseñar. Por aquí, bueno, esto es la etiqueta de lo que os he enseñado que se ha despegado. El agüita de la comida, amigas. Como me he llevado la botella de 750, más esta de medio, es como 1,2 litros que llevo ya. Bebidos y meados. ¿Por qué? Las retenciones de líquidos siguen también. Claro, como hay retención de líquidos, no paro de beber. No paro de mear, y esto es un poco bucle, pero bueno, nada que no sea controlable, ¿vale? No os preocupéis por esto, porque yo supongo que con el tiempo, es que me está mirando Miqueta, Vina, ¿vol sortir a decirle algo a las nenas? A ver, ven, que te vean que estás aquí. Bueno, diles hola, nenas, estoy aquí con mami. ¿Qué le gusta a ella que llega ya la mamá? Sí, le gusta que ha llegado la mamá. Y me está diciendo que vaya al sofá. ¿Verdad, mi amor? Ahora voy, porque vamos a ir a descansar. Porque estoy que me dormía en el autobús, amigas. Y bueno, lo que os decía, me he traído también, bueno, esto es el Mica. Me he traído el ticket, cosas de estas para ir conociendo Manresa, porque es muy grande, amigas. Yo vivo en una zona, pero es que es muy grande, es como 4 veces más grande del sitio donde yo vivía antes. Y bueno, también me he cogido unas chuches para variar, amigas, porque de las que compré ya me he comido 2, porque me están dando bajadas de azúcar durante el día y durante la noche. Así que bueno, me he cogido unos favoritos clásicos Haribo, de estos de Tropic Fruity, que están muy buenos. Y por variar un poco, pues cocktail con pica pica, ¿vale? Y también le he cogido al Gordinchi una bolsita de estas de escalofríos, que esto le gusta a él porque le dura muchísimo, es como un caramelo para él y le gusta. Y además son de fresa y de cola, así que pues se lo he cogido. Y esto han sido las 4 chorradas que he comprado. He estado mirando muchas cosas, ¿vale? Porque aún quiero poner cosas en casa que me faltan. Quiero un centro de mesa de flores bonito, quiero una planta grande para una zona que no os iba a decir ahora mismo, pero ya la veréis. Entonces, bueno, y a la misma vez me ha llevado a un sitio de plantas y cosas naturales, pero es que a mí lo natural, sinceramente, me encanta, es precioso, pero yo sé que no tengo la constancia o que no me acuerdo de que hay que regarlo, de que hay que esto, hay que lo otro. Entonces, bueno, prefiero no cogerlo, amiga. Prefiero unas artificiales que sé que no van a sufrir y ya está. Así que nada, esto ha sido lo que he comprado. Esta ha sido la mañana. Y nada, luego no sé si os grabaré un poquito más con Carlinchi o qué. Pero bueno, de momento yo ahora me voy a descansar, amigas, porque estoy molidísima. Así que nos vemos luego. Bueno, ahora ya son 5:30, he estado descansando desde que he llegado hasta ahora. Y ahora ha venido Carlinchis con mi sobrino, uno de ellos, que han traído mi coche. Y ahora vamos a devolver a mi sobrino a su casa, porque claro, ha dejado mi coche y ahora tenemos que dejarlo a él. Así que bueno, vamos a ello. La verdad es que el portal también es muy bonito. Bueno, pues ya volvimos de hacer las gestiones. Ahora vamos. Mirad, es que solamente le hemos quitado el precinto esta mañana.
Y bueno, y el congelador es así también, que ya hemos metido helados de Carlinchis. Y voy a colocar todo antes de que se ponga mal. Bueno, y ahora os voy a enseñar la diferencia de cómo se ve llena. Aunque esta es más grande que la otra, entonces tiene más espacio, aquí podemos poner más cosas. He puesto las bebidas y estos chupitos que también podrían ir aquí. Aquí arriba van los huevos, que ahora mismo no tenemos porque hay que ir a comprar, que iremos mañana a Metge, y también me llega la compra de Mercadona. Aquí arriba he puesto los yogures, por aquí comida cocinada, ¿vale? Que son tuppers para gastar, bebidas. Por aquí he puesto las gulas y el surimi. Esto ya lo tenía en la otra nevera, que es para poner embutidos y cosas así. La margarina, me encanta esta nevera porque tiene 2 cajones para poner pues las verduras y las frutas. Y he puesto este tipo de almacenamiento. Aquí voy a poner lo que vienen siendo pues los tomates de cocinar, cebolla, ajos y pimientos. Aquí pues los acompañantes, por así decirlos, que tengo pues los espárragos y el boniato. Aquí los tomates de untar. He puesto también el caviar este para ponerlo aquí para que no siga dando vueltas por ahí. En este de aquí he puesto los pimientos del padrón y las patatas estas. Por aquí los aguacates, un limoncito que tenemos, mis insulinas que tengo para usar, y estas son las que tengo en uso dentro de su estuche. Unos kiwis amarillos, que son los únicos que me gustan. Y pues en este lado pues aquí igual las salsas y tal, el chocolate y lo que os he dicho, el huevo ya pues mañana serán. Y bueno, así es como se ha quedado la neverita. Y los congeladores, por supuesto, estaban muy llenos. Siempre os digo que tengo tuppers y cosas. Pues bueno, aquí tenemos un cajón, que aquí he puesto lo que vienen siendo embolsados, helados y tuppers. Aquí he puesto lo que viene siendo todo carne, ¿vale? Que tenemos bastante. Y aquí lo que he puesto es el pescado que tenemos, que hay muy poco, y que vamos a comprar mañana en Amitié. Esto era lo que ya teníamos, ¿vale? Mañana me tiene que llegar la compra de Mercadona por la mañana y por la tarde iremos a hacer la de Amitié, que ahí cogemos las verduras y todo esto, y también cogeremos el pescado. Y bueno, ahora ya con la cena lista, la cara lavada, os voy a enseñar lo que vamos a cenar, y ya hasta aquí dejo el vlog de hoy porque estamos agotados. Van a ser las 10 y Carlinchis está todavía montándome el armario, que es que ha llegado hoy. Así que bueno, os voy a enseñar. Esta es la cena, bocadillo de pechuga de pavo con queso y pimientos del padrón. Como no tengo pimientos normales, que era muy pequeñito, pues con esto. Y esta es la cenita de hoy. Cenamos y descansamos y hasta mañana. Espero que todos y todas estéis muy bien y ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo.